Pues el título de la clase de hoy es La cruz y la espada. Es parecido al que está propuesto para el próximo día, que serían las guerras de religión. Lo que vamos a hablar es hoy de las guerras de religión. El título este, La cruz y la espada, hace referencia a esto, a guerras de religión. Y en la próxima sesión hablaremos del cristianismo en los siglos XVIII y XIX, de tal manera que en la última sesión pues, podamos hablar del cristianismo en el siglo XX y en el siglo XXI, si se puede. Ya el final de todo este proceso. Y ahí tenéis los tercios españoles en Flandes, lo de poner una pica en Flandes, pues estas son las armas estas largas de los soldados. Y claro, también lo de la cruz y la espada, le decía Raúl hace un momentito, que ya había otros instrumentos de batalla, porque esto sonaba un poco a las cruzadas, hay alguna contra el turco todavía, pero las guerras van a ser guerras dentro de la propia Europa, de unos cristianos contra otros. Pero bueno, lo de la espada significa pues que hay cruz, cristianismo, y espada va a significar guerra de unos cristianos contra otros. Y además de la espada había otras herramientas, además de las picas, pues también ya se utilizaba la pólvora y otro tipo de cosas. Bueno, hoy parece que estamos bajo de pilas en la Semana Santa. Bueno, más o menos los temas que vamos a ver, por este orden más o menos, aunque todo está un poco no, muy entremezclado. Vamos a ver, también hablaba con Manuel, dice, bueno, pero estas guerras son guerras políticas. Pues sí, son políticas, son religiosas, de todo un poco. Entonces, todos estos aspectos, la extensión de la reforma y su diversidad, o sea, por un lado, el desarrollo de las iglesias reformadas, porque nos quedamos el último día, nos quedamos en la dieta de Worms, cuando Lutero afirma que los escritos que se les ponen son suyos, y que a menos que le demuestren con las escrituras o con razones que lo que dice es contrario a la palabra de Dios, que ni quiere ni puede arrepentirse de nada, así que Dios me asista. Y nos quedamos ahí, pero no vimos qué ocurre después, lo vamos a ver hoy así un poquito por encima, y otras formas, otros lugares donde la reforma protestante se fue extendiendo. Entonces, la extensión de la reforma y su diversidad. Luego también, claro, frente a la reforma, la Iglesia Católica también realiza y lleva a cabo una reforma. A algunos historiadores católicos no les gusta hablar de contrarreforma, y entonces prefieren hablar de la reforma católica. Por eso al gusto del consumidor, como queráis. Un ambiente de guerras de religión, sobre todo después de hablaros de este periodo de la contrarreforma, pues os quería hablar de la llamada guerra de los 30 años y las consecuencias que tiene todo este proceso que vamos a ver ahora, que tiene lugar entre los siglos XVI y XVII. ¿Sí? Entonces, para mí la idea clave de todo esto es que lo que vamos a ver en la época moderna, y en estos siglos especialmente, es la disolución del cristianismo medieval. No solo del cristianismo, la disolución también de toda la sociedad medieval. La desaparición de la universitas cristiana. La desaparición del imperio. Esa idea imperial que sigue estando por ahí presente en algunos pensamientos en Europa, pero desaparece la idea de un imperio. Los Austria al final pues van a terminar al final de esta película pues muy mal. Otras nuevas dinastías de reyes que en nuestro país nos afectarán directamente, los Borbones, pues van a empezar aquí a gobernar. Y lo que vamos a ver es toda la desaparición de ese imperio, de los Austrias, y la desaparición también de la idea de una Europa cristiana, unida y sin barreras y sin fronteras. Lo que vamos a lo que vamos a asistir como espectadores es al nacimiento de las modernas nacionalidades. ¿Sí? Entonces, claro que esta historia tiene mucho que ver con lo que ocurrió en la dieta de Worms y con las 95 tesis de Lutero. Claro que tiene aspectos religiosos importantísimos, pero tiene también aspectos políticos, también muy importantes. El nacionalismo
que ya a partir del Renacimiento se empieza a dar en determinados lugares, pues va a hacer que incluso la política a veces esté al servicio o ayudando a la extensión de determinadas ideas religiosas, como ocurrió precisamente con la Reforma luterana. Pero no solamente ahí, sino que en muchos lugares religión y política están entremezclados. Y en la época moderna va a ocurrir algo que uno de mis profesores de Historia Moderna decía, que va a ser la identificación de la herejía en teoría sería un pecado, una doctrina errónea, confundir la herejía con el delito. La herejía no es solamente pecado, no es solamente desviación doctrinal. La herejía en esta época empieza a ser considerada como un delito y por tanto puede y debe ser perseguida por las autoridades, no solo religiosas, sino también por las autoridades civiles. ¿Sí? Bueno, pues vamos a intentar desarrollar un poco esto, y ya os digo, sin que perdáis en ningún momento la idea de que la unidad que se había conseguido en Europa, conseguido también, entre comillas, la unidad que inspiraba la Europa medieval, se va a ir descomponiendo. Y van a aparecer distintas iglesias nacionales y distintas naciones también desde el punto de vista político. Monarquías que van a querer ser monarquías absolutas. Bueno, pues Luis, ¿me puedes pasar la siguiente? Porque desde aquí esto no tiene pilas. Sí, bueno. Inmediatamente después de finalizar la dieta de Worms, ¿os acordáis que Lutero había ido a esa dieta provisto de un salvoconducto del emperador Carlos V, que empezaba diciendo más o menos: mi amado y querido y respetado hijo, pues nada, que vengas aquí a la dieta, que puedes venir sin ningún problema y luego vas a salir de allí. Que no tuviera miedo Lutero de que le pudiera pasar como le había pasado a Hus. Entonces Lutero llega allí, tienen ese desencuentro entre las autoridades que esperaban que Lutero como monje se iba a someter y iba a obedecer tanto al emperador, que era su señor natural, como a la legación papal, que eran sus jefes desde el punto de vista espiritual. Y él como monje agustino había jurado o había hecho voto de pobreza, de castidad, pero también de obediencia. Entonces, ¿quién eres tú, Lutero, para decir que estás en contra de algo? Entonces, esa afirmación que hace Lutero de mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios es una afirmación típicamente moderna. Es verdad que está la Biblia ahí delante, ¿no? Pero también está la propia conciencia de Lutero, del individuo, que es capaz de decir yo soy responsable de lo que elijo, de lo que creo y de lo que hago. Esa afirmación de la conciencia es muy importante. Entonces, ni quiero ni puedo arrepentirme de nada, que Dios me asista. Y Lutero sale por la noche de la ciudad de Worms y es raptado, es secuestrado por este príncipe Federico de Sajonia, que era el señor del lugar. Un hombre religioso, le gustaban mucho las reliquias, un tipo muy supersticioso como la gente de su época, y va a llevar a su teólogo, a su profesor, le va a llevar al castillo de Barruco, que algunos habéis visitado, ¿sí? Bonito, ¿no? Pues no sé si os he puesto la celda donde estuvo Lutero, pues aquí estuvo trabajando durante ese tiempo que estuvo aislado. Claro, fijaros, un príncipe alemán que coge a un proscrito, se le lleva, le guarda, y de alguna manera es su teólogo. Muchas veces se refiere a él como mi teólogo. Ahí estamos viendo la política sirviendo, o los intereses del príncipe de alguna manera, sirviendo a la reforma, al proteger a Lutero. ¿Por qué? Pues porque entre el emperador y los príncipes alemanes había unas relaciones, pues a veces muy cercanas, pero otras veces de oposición. Y este señor, como a muchos príncipes, había algo que le resultaba tremendamente molesto, y es que el dinero alemán
y los soldados alemanes y la riqueza de Alemania se fuese a Roma. Y más a esa Roma del Renacimiento, donde lo que había era lujo, disipación o las batallas que se le ocurría hacer al emperador. Entonces, de alguna forma, cuando Lutero predica, que este fue el origen de la Reforma, predica en contra de las indulgencias, lo que está impidiendo es que el dinero alemán llegue a Roma. Y esta fue realmente, a mi modo de ver, la causa histórica de la Reforma. La justificación por la fe ya había sido defendida por muchos teólogos, y es que está en la Biblia. Por eso no hay mayor problema. El problema es cuando necesitamos dinero y ese dinero no llega a Roma, entonces hay que ir a por Lutero. Las cosas se van, en lugar de suavizarse, por muchos intentos, es decir, a pesar de los intentos que se hicieron desde Roma de acercar posturas, aquello no era posible, porque Lutero no estaba dispuesto a vender su conciencia, de la misma manera que se vendían las indulgencias. Y esto hace pues, que al final se produzca esta ruptura entre Lutero y Roma. Y el príncipe Alberto de Sajonia recoge a Lutero y le protege en el castillo de Wartburg. Y la siguiente, por favor. Bueno, mientras está aquí en el castillo de Wartburgo, Lutero se dedica sobre todo a escribir. Carlos V dirá, cuando se retira al monasterio de Yuste y al final de su vida, pues cansado, decepcionado de no haber conseguido pues, mantener ese imperio que dejaba a su hijo Felipe II, un imperio importante, pero triste por la ruptura que se produce en Europa. Dice que hay una cosa de la que se lamenta. Dice, si algo lamento en la vida es no haber matado a Lutero, cuando le pude coger y haber dejado escapar dentro de las manos. Bueno, pues en ese tiempo que Carlos V no le pudo agarrar, estuvo ahí dedicándose sobre todo a la escritura. Y también es ahí donde traduce la Biblia al alemán. La Biblia se va a leer en las lenguas vernáculas, que es una característica importante de la Reforma. Esto a veces se confunde, se habla mucho de la libertad, que los protestantes defendemos la libertad de interpretación, no tanto. Lo que hay es la posibilidad de que todas las personas podamos leer la Escritura, la libertad para leer la Escritura en nuestra propia lengua. Pero esto no da derecho a que cada uno la interprete como quiera. Aunque, dicho sea de paso, entre paréntesis, y si no se graba mejor, en la práctica, la libre lectura provoca o produce la libre interpretación. Y claro, una de las consecuencias de la Reforma protestante será el desarrollo del pensamiento, de la crítica, de la filosofía, que se va a desarrollar también en los países del norte, y esa crítica pues va, entre otros aspectos, va a desarrollar mucho lo que se llama la hermenéutica, la interpretación de los textos, una interpretación pues, de acuerdo con reglas, pero eso ya es otra película. Bueno, por tanto, la traducción de la Biblia al alemán. ¿Qué es lo que ocurre también? Mientras Lutero está aquí enclaustrado, encerrado, como tenía una especie de... como el príncipe Jorge. ¿Quién será este personaje? Pues no era Martín Lutero, era el príncipe Jorge. Pues mientras Lutero está ahí, la Reforma sigue. Lo que había comenzado Lutero clavando las tesis en la Universidad de Wittenberg, o en la puerta de la catedral, o donde quiera que fuera, que yo no lo sé, los historiadores tampoco están muy de acuerdo, pero después de clavar esas 95 tesis, hay todo un movimiento que se inicia y que ya no hay quien lo pare. En la propia ciudad de Wittenberg pues se producen revueltas más extremistas de lo que Lutero hubiera deseado. Las doctrinas de Lutero se extienden por Alemania, se destruyen iglesias, o sea, se meten dentro y quitan imágenes, quitan al clero. Hay un estado de agitación muy importante por toda Alemania. Y se van a producir también, bueno, en Wittenberg especialmente, los propios Karlstadt y los amigos de Lutero, pues empiezan a hacer revueltas también, asaltos a monasterios, episcopados,
ceremonias sin control. Lutero no escribió nunca una eclesiología, escribió muchas cosas de teología, pero no tiene una idea exacta o no desarrolla una doctrina eclesiológica. Por tanto, cada uno entendía que había que hacer reformas, que había que cambiar cosas, pero no había, digamos, unos textos o unas definiciones claras de cómo se tenía que hacer esta reforma. Entonces, estas reformas, como os pongo aquí, se realizan pues sin control. Y estallan, inspiradas también por el pensamiento luterano, estallan revueltas campesinas, sobre todo entre estos años, 1524 y 1525, que van a producir, pues, como resultado, montones de muertos. Entonces, ¿qué os parece? ¿Esto es lo que quería Lutero? ¿Unas personas matando a otras? No, pero es lo que ocurrió. Estallan revueltas campesinas inspiradas en la lectura de la Biblia, inspiradas en ideas también que aparecen que son de carácter milenarista, en fin, un montón de elementos que hacen que estallen estas revueltas campesinas. Ese descontento que hemos visto también de carácter sociopolítico que había entre los alemanes y el emperador, pero también entre los campesinos y sus señores feudales. Total, que el resultado de estas revueltas es bastante triste. Ahí tenéis algunas cifras. Participaron unos 300.000 campesinos, de los que al menos, fijaros qué cifra, un tercio, 100.000 murieron durante los combates que se desarrollaron hasta que fueron completamente derrotados. Lutero se entera de estas cosas que están pasando, de los campesinos que están asaltando monasterios, que están asaltando iglesias. Entonces Lutero se disfraza y sale para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Claro, Lutero dice, esto no es lo que yo quería. Yo no quería campesinos que tomasen las armas y se rebelasen contra sus señores naturales. Lutero siempre va a estar del lado de los príncipes, le está protegiendo un príncipe. Entonces, a Lutero estas cosas que están, estos asesinatos, estos asaltos, es algo que a Lutero le escandaliza. Entonces Lutero escribe una obra que se llama Contra las hordas, no recuerdo el título literal, contra las hordas asesinas y tal de los campesinos. Y en esta obra, pues dice una cosa tan bonita como esta. No es pues tiempo de dormir, tampoco es cuestión de aplicar paciencia y misericordia. Antes bien es tiempo de espada y de ira, y no tiempo de gracia. Esto también es parte de la historia y esto también es parte de Lutero. Muy mezclado con todo este movimiento campesino hay algo de lo que hablaremos luego, que sería la reforma radical, los famosos anabaptistas, y Lutero no dice que haya que aplicar con ellos misericordia. Lo que dice Lutero es que hay que aplastarles. ¿Por qué? Pues porque si no se hace, esto va a ser el caos. Va a desaparecer pues toda forma de orden, de gobierno y demás. Esta situación, una vez paradas las revueltas de los campesinos, pues en Alemania, en Suiza, se van a producir diversos enfrentamientos con el emperador Carlos V. Los príncipes alemanes están en un estado de rebeldía frente al emperador. Cuando se está extendiendo la reforma y está habiendo estos conflictos de Carlos V, que tiene abiertos muchos frentes, con el rey de Francia que no se lleva bien, con los turcos que están amenazando también ahí en las fronteras de Austria. Tiene que llegar a acuerdos a veces con los protestantes que no le convencen mucho. Entonces, en medio de todo ese proceso histórico es cuando fallece Lutero en el año 1546, después de haberse casado, como sabéis, con Catarina Bombora, a la que conoció de una forma muy peculiar, con un perfume de sardinas muy interesante, porque entró metida en un barril, pero bueno, eso es parte de otra parte de esto. Total, que como resultado de esos enfrentamientos, por un lado estaba la dieta de Espira, son los príncipes protestantes, por otro lado estaba el emperador. El emperador no podía atacarles porque también necesitaba soldados para pelear contra el turco. Es decir, una situación
muy triste para Carlos V, que para mí fue, como os he comentado una vez, pues un emperador erasmista que buscó la paz, un hombre pues que le tocó vivir una época muy difícil. Pues no pudo ni acabar con los protestantes, aunque les derrotó. Hay una batalla importante, la batalla de Nürnberg, donde Carlos V derrota a los protestantes, pero tiene que seguir, si les quiere seguir manteniendo como súbditos, pues tiene que llegar a ciertos acuerdos con ellos, ¿eh? Hay primero una paz, que es la paz de Habsburgo. Ahí se hace la confesión también, la confesión de Augsburgo, donde los teólogos protestantes ponen por escrito, Melanchthon sobre todo, la doctrina evangélica. Pero la paz, digamos, más duradera, hasta la paz de Westfalia, sería la llamada paz de Augsburgo, que es un tratado firmado por Fernando I de Augsburgo, que ya no es Carlos V, que está ya, digamos, de retirada, pensando acabar sus días en Yuste, hermano y representante del emperador Carlos V, y las fuerzas de la Liga Esmalcalda, que era la liga que agrupaba a los príncipes protestantes. Esta paz de Augsburgo se produce después de la victoria de Carlos V en la batalla de Nürnberg. Los protestantes son completamente derrotados. Ahora, el acuerdo al que se llega es el que tenéis aquí abajo. Otorgaba a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la confesión a practicar en sus estados. Es decir, que si el príncipe era protestante, ese estado sería protestante. Y si el príncipe era católico, sería católico. Es muy parecido a lo que había antes, pero introduciendo ahora la dimensión de la reforma protestante. Es el principio que os pongo aquí abajo. Y establecía la obligación para los súbditos del mencionado príncipe de profesar la religión que éste eligiera. Este principio, cuius reius eius religio. Según es la religión del rey, del príncipe, así es la religión de ellos. Así es la religión de los súbditos. Y el que en un estado protestante pensaba en católico, se tenía que ir. Claro, ese es justo. Esa es también una migración religiosa. Lo que había era la posibilidad de irte. Si no te gusta la religión, si no estás dispuesto a tenerte la religión de tu estado, que es la religión de tu príncipe, pues coges y te vas, te exilias. Y entonces ahí hay un movimiento muy interesante en esta época. Dentro de Europa, pues hay movimientos, hay migraciones internas de carácter fundamentalmente religioso. Cada uno iba a la zona, al cantón o al país donde podía practicar libremente su religión. Perdona, Javi, ¿y el que no lo hacía y seguía practicando la religión era perseguido? Pues claro, ahí está ¿Qué consecuencias tenía? lo que comentaba al principio de la clase. La herejía se convierte no solamente en un pecado, sino en un delito. Entonces, estas guerras de las que vamos a hablar de religión tienen aquí sus comienzos. Luego, la evolución concreta que se experimentaba en cada lugar era distinta. En algunos lugares podía haber una mayor libertad y en otros lugares no. Y están también, por supuesto, los tribunales de la Inquisición que hay en distintos países, católicos y protestantes. O sea que esto de la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, o mejor dicho, la negación de este principio de libertad de pensamiento, no es algo propio de la Edad Media, como intenté mostraros en algunas clases anteriores. En la Edad Media uno podía sostener posturas teológicas de lo más variadas. Hombre, a veces a las jerarquías no les gustaban esas ideas novedosas. Pero no por esto uno era condenado a muerte o cosas parecidas. Sin embargo, en esta época sí. En esta época la disidencia religiosa se convierte en un delito político y hay que perseguir al que no piensa como piensa el príncipe. Vamos camino de lo que os decía también antes, la disolución de la idea imperial de la Universitas Cristiana y el nacimiento de los estados-nación. Entonces, un elemento importantísimo en la configuración de un Estado nacional es la creencia. Pero esto ya lo hizo Constantino. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Constantino?
¿Qué necesitaba Constantino para unificar el Imperio Romano? Pues una religión, entonces un imperio, un emperador y una religión. Constantino no hizo del cristianismo una religión oficial, pero ya sus seguidores sí. ¿Por qué? Porque era un elemento clave. ¿Qué pasó en España? Exactamente lo mismo. Termina la Reconquista con los reyes católicos. Inmediatamente, ¿qué es lo que se quiere hacer? No se hace una unificación territorial, que se hará posterior, y cuando Carlos V hereda ya de sus padres o de los reyes católicos, hereda pues lo que sería España. Fijaros, no hay una unificación territorial y sin embargo sí hay una unificación religiosa. Judíos fuera y los musulmanes inmediatamente después. ¿Por qué? Pues porque las ideologías son elementos fundamentales para la cohesión social. Esto explican los sociólogos, Comte y Durkheim y esta gente, ¿no? Que las ideas son claves para mantener la cohesión en la sociedad. Por tanto, no se podía permitir la disidencia religiosa. Igual que hoy día, pues determinadas formas de disidencia política, pues tampoco tienen mucha cabida. Bueno, esto último que acabo de decir es más discutible, pero lo dejamos ahí, ¿vale? Sí, o sea, la idea siempre de establecer un pensamiento único, unos valores, todas las sociedades y todos los estados intentan establecer estas cosas. Y el que atenta contra esto, pues, que se arriesgue a sufrir persecución. Bueno, la reforma, por tanto, se extenderá por toda Europa. Pues unas veces por la predicación del Evangelio, por la conversión de personajes. Imaginad lo que podía pasar en un país que el rey, por ejemplo, era protestante. ¿Qué hacíamos con los sacerdotes? ¿Qué os parece? Los sacerdotes católicos, ¿se tenían que ir o directamente pasaban de ser sacerdotes a ser pastores? Pues así de claro. Como en Inglaterra. Y como en Inglaterra, bueno, en Inglaterra pasó varias veces, uno se cambiaba según él, pero ahora lo veremos, según quien estuviera en el gobierno, pues así tenía que ser su religión. Entonces, yo creo que a veces vemos todo este periodo de la Reforma con un idealismo exagerado. Hay que ver las concreciones reales de la vida y de las cosas que tuvieron que ocurrir en ese momento, ¿no? Yo no me voy, yo me quedo en mi iglesia, mis parroquianos, quito a lo mejor, si soy protestante, soy calvinista, quito las imágenes y ya está. Y en lugar de hablar acerca de la transubstanciación, pues hablo de la presencia simbólica, de las cosas, da igual. Bueno, ¿cómo se extiende? Bueno, pues algunos personajes, también os lo cuento muy rapidito, pero para que os suenen y alguna cosa que a mí me parece interesante de ellos. Esbinglio se parece mucho a Lutero, de forma paralela a la reforma luterana se va realizando la reforma suiza. Lo que pasa, una diferencia importante es que si Lutero era digamos, antihumanista, se enfrenta con Erasmo, habla de la razón como una cosa que no es demasiado buena, Esbinglio es más humanista. Esbinglio parte de un humanismo cristiano importante. Y va desarrollando pues, la reforma en Suiza. Y creo que quizá el punto más interesante en esta idea de que la reforma fuese algo unido o algo que reformase, que cambiase la Iglesia, que era una santa, católica, apostólica, no romana, pero todas las otras cosas sí. Pues en esta idea no solamente los católicos intentaron atraer a los reformados, también los reformados entre ellos hicieron encuentros. Y uno de ellos fue esta controversia sobre la Santa Cena, donde se ven muy bien las diferencias doctrinales y esta consecuencia de poder abrir la Biblia y leerla y poder utilizar la cabeza para pensar sobre ella, porque cada uno ve pues cosas distintas. Fijaos lo que dice Esbinglio acerca de la Eucaristía, porque Lutero defendía, ¿os acordáis?, una teoría que se llamaba la consubstanciación. Es decir, aquello que había, la Santa Cena era pan y vino, pero también era realmente el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Y Lutero decía, porque la Biblia dice esto y no me voy a mover un ápice de lo que dice en la Sagrada Escritura. Y Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, pues esto es su cuerpo y esto es su sangre. Y punto. No hay discusión sobre el asunto. Se ha zanjado, lo dijo Jesús, y los demás, claro, se escandalizaron.
¿cómo vamos a comer tu cuerpo y beber tu sangre? Pues precisamente porque es un escándalo. Entonces Lutero creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sin embargo, Smith me dice lo siguiente: creo que en la Santa Eucaristía, es decir, en la cena de acción de gracias, el verdadero cuerpo de Cristo está presente mediante la contemplación de la fe. Es decir, que aquellos que agradecen al Señor por la bondad otorgada a nosotros en su Hijo, reconocen que Él asumió verdadera carne, que sufrió verdaderamente en la misma, que verdaderamente limpió nuestros pecados con su propia sangre, de forma que todo lo hecho por Cristo se hace presente a ellos por la contemplación de la fe. O sea, ¿Cristo está ausente en la cena del Señor? No, Cristo está presente en espíritu. Y nosotros captamos a Cristo no en los símbolos, sino en la fe que tenemos en Él. Pero que el cuerpo de Cristo en esencia y realmente, es decir, el cuerpo natural mismo, esté presente en la cena o sea masticado con nuestra boca o dientes, como los papistas. Ya lo que viene después, porque es Lutero, Y algunos que anhelan los platos de carne de Egipto afirman, como los papistas y estos otros que anhelan los platos afirman, no solo lo negamos, sino que firmemente mantenemos que es un error opuesto a la palabra de Dios. Fijaros qué manera de referirse a Lutero. Lutero, el que se sienta con los príncipes, el que escribe contra los campesinos y que les machaquen. Ahí vemos la visión de un reformador y la de otro. Sin embargo, Lutero pues le dice, mira, no, yo, el propio Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no me voy a mover de esta posición. Bueno, también en cuanto a la Reforma suiza, aunque es de origen francés, tenemos a Juan Calvino. Esto lo encontré en Protestante Digital de uno de los profesores de La Carlota. Me gustó mucho porque refleja muy bien esta oposición de luteranismo versus calvinismo. Lutero y Calvino viendo un poco las diferencias que hay entre uno y otro. Bueno, la primera observación es que primero fue Lutero y luego Calvino pertenece a una segunda generación, por decirlo de alguna forma. O sea, Calvino conoce a Lutero. Tienen en común muchas cosas, pues las 5 solas que hemos visto, son la fe, son la gracia, son la escritura, Entonces, toda la fe y la conducta del cristiano se fundamenta en la palabra de Dios. Y la salvación se adquiere por la fe en Jesucristo, eso es lo más importante. También tienen en común cosas muy interesantes que Calvino desarrolló especialmente. La doctrina de la predestinación, frente a la ortodoxia católica, al pensamiento católico, que después se definiría muy bien en Trento, que va a defender la libertad del sujeto. En las doctrinas reformadas, calvinista y luterana, defendían la predestinación. Lutero se enfrentó con Erasmo en una obra que se llamaba De libero arbitrio, escribió Erasmo para contestar a una obra de Lutero que se llamaba De servo arbitrio, o sea, de la voluntad esclava o de la voluntad libre. Y en esto concuerdan tanto Lutero como Calvino, en esa idea de la predestinación. Luego esto es muy bonito. Lutero es un profeta. Lutero es un hombre que le hierve la sangre, también que es un valiente. Lutero es capaz de enfrentarse a los legados, como hemos visto, del Papa y del Emperador, y el propio Emperador estaba en la dieta de Worms. Es un hombre que predica de una manera ardiente. Sin embargo, Calvino es un intelectual. Calvino y Zwinglio, como hemos visto, pertenecen a esa tradición más humanista. Si veis la institución de la religión cristiana, en realidad esa obra es, espero que no vea esto mucha gente, porque voy a decir lo que es una suma teológica. Es la suma teológica de Santo Tomás, pero en lugar de ser una suma teológica católica, es una suma teológica protestante. Ahí está toda la doctrina, todo el catecismo protestante. En la edición que yo tengo de la institución de la religión cristiana, al final hay un índice onomástico, un índice de los autores que aparecen en el libro. Y cita teólogos, cita filósofos, cita pues montones de autoridades. Es un intelectual, es un profesor. Tiene una diferencia importante.
El calvinismo tiene mucho que ver con la doctrina, esto tiene que ver más con la práctica, con el corazón. Lutero predica acerca de la fe, de la cruz, la teología de la cruz. Mientras que Calvino, pues ya hay más cosas, ya hay doctrina. Está lo de la sana doctrina o la importancia de la doctrina, esto es muy calvinista. Yo creo que Lutero no le daba tanta importancia. Lutero tenía claros unos puntitos y lo demás no se preocupaba tanto. Lutero es un hombre extrovertido, es un hombre hacia afuera, un hombre que le gusta predicar, hablar a las masas y demás. Sin embargo, Calvino es una persona como intelectual, introvertido, pensador. Lutero, y esto también me parece muy interesante porque para mí es una clave para entender quién fue Lutero. Lutero es un pastor, Calvino es un profesor. ¿Sí? ¿No os acordáis en la clase pasada cuando se hablaba de que una de las razones principales, a mi modo de entender o de comprender a Lutero, es el trabajo pastoral que él desarrolla? Y cuando sus fieles están yendo a comprar indulgencias, lo que a él le remueve la conciencia, el darse cuenta que sus ovejas están siendo engañadas por alguien que en teoría está intentando transmitir algo supuestamente cristiano, que viene de Roma, que viene bajo, digamos, un mandato papal. Entonces, eso a Lutero como pastor le hace un daño tremendo. Sin embargo, Calvino es más, ya es una segunda generación, y es más alguien que quiere fijar una sana doctrina, que quiere fijar principios, y el aspecto pastoral, que no digo yo que no lo tuviera, pero me llamó mucho la atención al ver estas 10 características diferenciadoras. Pues yo no me acuerdo el nombre del profesor que escribe esto, pero me gustó mucho, era muy acertado. Bill Graham. Sí, eso es, gracias, sí señor. El aspecto físico, Calvino, un hombre delgadito tal, y esa fuerza vital arrolladora que caracterizaba la personalidad de Lutero también se manifestaba en su aspecto físico. Muy importante también. ¿Qué es lo importante para Lutero? La epístola a los romanos, la justificación por la fe. Todo habla frente a la teología de la gloria, habla de la teología de la cruz. Habla de que somos pecadores y que Cristo nos justifica. Esto es Lutero. La doctrina de la salvación. ¿Cuál es la clave del Evangelio? La clave del Evangelio es lo que dijo Packer: Dios salva pecadores. ¿Sí? La salvación. Sin embargo, para Lutero hay una cosa superior, por decir de alguna forma. Al final la justificación y toda la revelación, todo lo de lo que se habla en la Biblia tiene que ver con esto, con la soberanía y con la gloria de Dios. Incluso Dios muestra su soberanía al salvarnos. La clave no es el hombre salvado, sino la clave es la propia manifestación de la gloria y la soberanía de Dios. Son dos énfasis diferentes, no es que sean contradictorios, ¿verdad? No hay contradicción, pero sí es una cuestión de énfasis, donde pone uno el acento. No son contrarios, pero sí dan, digamos, como resultado, formas distintas de entender y de vivir el cristianismo. Os lo pongo con un ejemplo que os va a sonar muy actual. Dios tiene un propósito para tu vida. Incluso hay toda una serie de un conocido pastor y evangelista, ¿no? Una vida con propósito. ¿Cuál es la idea clave? Dios tiene un propósito, ¿para quién? Para ti. Dios va a salvarte, Dios te cura, es un enfoque muy lícito y muy bonito. Frente a esto, alguien diría, no, Dios no tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para su gloria. Claro, no son incompatibles, pero son enfoques diferentes. Un enfoque se centra en el sujeto humano, en el yo, en el mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, y otro se centra en una realidad no puramente o no solamente subjetiva o antropológica o de salvación del hombre. Piensa en una cosa muchísimo más grande, que es la gloria de Dios, y dice, Dios tiene algo que revelar. Lo que Dios tiene que revelar no es la salvación, lo que Dios revela es a sí mismo. Dentro de ese plan revelador de Dios está, por supuesto, la salvación que glorifica
a Dios. Entonces, Dios no tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para manifestar su gloria. Y si tú eres de los llamados, de los escogidos, tú aceptarás y entenderás esto. No es tu gloria, no es tu salvación, no es tu propósito, es su propósito y es su gloria, no la tuya. Pero hay una diferencia interesante. No son incompatibles, ¿vale? Yo creo que no lo son. Son complementarias. Son complementarias, son énfasis distintos. Entonces, cuando solamente se enfatiza una cosa, creo que el mensaje del Evangelio se puede empobrecer y hacer del Evangelio, como se hace en la época actual, algo puramente, ya lo veremos cuando hablemos de la Iglesia en el siglo XX, algo de puro consumo, algo puramente subjetivo. De la otra manera, cuando se hace de Dios pues un soberano, lejano, distante, que además nos predetermina para salvación o para condenación, se hace un Dios muy frío, muy alejado, doctrinalmente a lo mejor muy correcto y muy rico, pero que no tiene nada que ver conmigo. O sea que seguramente, como dice Manuel, sean dos enfoques complementarios. Y ambos yo creo que sostenidos con la palabra de Dios. En Escocia se desarrolló lo que se llama el presbiterianismo, que no es nada más que un calvinismo. O sea, determinadas situaciones políticas hacen que este sacerdote escocés tenga que ir a Europa y en sus viajes pues llega a Suiza, conoce a Calvino, creo que fue Ginebra, en verdad, no me acuerdo, creo que es Ginebra. Y pues ahí se hace calvinista. Lo que hace Knox es llevar el calvinismo a Escocia y esa es la iglesia presbiteriana. Se llama así fundamentalmente por la forma de gobierno que tiene la iglesia presbiteriana, que sería la iglesia escocesa. La iglesia reformada en Escocia tomó en el siglo XVI el nombre de iglesia presbiteriana. Esto fue así principalmente por su forma de gobierno, pero en el fondo no es nada más que calvinismo, ¿sí? Que consiste en consejos compuestos por varones con sabiduría, experiencia y dones para ejercer el gobierno y la enseñanza de la iglesia. A estos varones se les llama también en la Biblia presbíteros, que significa literalmente ancianos. Entonces, esta forma de gobierno, los personajes que dirigen el presbiterio, las personas, son miembros de la propia congregación. Por lo que me contaban hace poco, el pastor me parece que no. El pastor es alguien que viene de fuera, pero bueno, eso son otras películas. Aquí la idea es esta, una forma de gobierno en la que ya no es solamente el pastor, es un presbiterio de ancianos que gobiernan espiritualmente y de manera disciplinaria la iglesia. Habrá una distinción entre la disciplina y los que ejercen de maestros. Perdona, Javi, las mujeres siguen sin aparecer por ahí, ¿no? Sí. Estamos en el siglo XVI y en el siglo XVII. Es una buena observación. No sé. Luego, cuando lleguemos a la iglesia del siglo XX, no sé si atreverme a hablar de la teología feminista o eso lo dejamos. Y otros desarrollos también, ¿no? Bueno, la reforma en Inglaterra, lo que todos conocéis, la iglesia anglicana. Aquí, fijaros, típicamente una iglesia nacional, o sea, de la misma forma luego es como un mapa, pues que el luteranismo se establece sobre todo en Alemania, calvinismo en Suiza, en algunas partes de Francia, como vamos a ver. En la iglesia de Inglaterra, la reforma pues fue llevada a cabo por Enrique VIII y sobre todo por los que vinieron después, ¿no? Fijaos, cuando Lutero inicia la reforma, Enrique VIII se pone claramente del lado del emperador y del lado de Roma, sobre todo de Roma. Hasta se le da el título de defensor de la fe, un título que le da, no recuerdo qué papa es, pero le dan el título de defensor de la fe por su oposición a la reforma protestante. Claro, Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón. Pero había un problema, porque a veces se piensa en Enrique VIII como un rey lascivo y que era pues, un mujeriego o algo así. No. El problema está en que la descendencia, para que no se acabara la dinastía, tenía que ser una descendencia masculina. Catalina de Aragón era mayor que Enrique VIII y le dio una niña, pero no venían niños y parece que ya no iban a venir. Entonces, Enrique VIII quiere divorciarse de Catalina de Aragón, pero el Papa, Clemente VII, se niega a anular este matrimonio.
Claro, se había producido el saco de Roma por Carlos V y el Papa estaba un poco preso también del emperador. Entonces no querían pues, que se rompiesen las relaciones entre España e Inglaterra. Todo esto mantenía otra vez la política, mantenía unida a Europa. Entonces no te podías divorciar de tu mujer española. Si hubiera sido de otro tipo no lo sé qué hubiera pasado. Pero en este caso no se podía divorciar. ¿Y qué es lo que hace? Que consigue anular este matrimonio, se casa con Ana Bolena, de la que tendrá también otra hija, no vienen los niños y el señor, pues el buen señor continuó su peregrinaje, y ahí esto está muy tratado por el cine y por incluso hay algunas series sobre unas de muerte natural, unas de muerte natural y otras de muerte inducida. Mira, lo puedo leer desde aquí. Catalina de Aragón se divorció, Ana Bolena la decapitó, Juana Seymour se murió, no sé, se murió. Ana Cleves se divorció, Catalina Howard la decapitó y Catalina Paz pues ya le sobrevivió. Bueno, el caso es que como él necesitaba, pero lo mismo, no penséis que era por motivos, yo qué sé, libidinosos o amorosos, o que también, me imagino, ¿no? Pero sobre todo por la razón del Estado. Pues él consigue este divorcio y consigue la ruptura con la Iglesia de Roma. En el año 1534 se promulga lo que se llama el Acta de Supremacía, que hace del rey, o posteriormente de la reina, la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y de Escocia, cuando el rey esté en Escocia. Curioso, ¿eh? Aunque sea una iglesia presbiteriana, si el rey estaba en Escocia, cabeza también de la iglesia. A la muerte de Enrique VIII hay un pequeño interludio donde María Tudor, la hija de Catalina, intenta restaurar el catolicismo, y lo que hablábamos antes, pues se persigue a los protestantes. Otros protestantes dicen: yo antes era cura, luego fui pastor, pues ahora vuelvo a ser cura otra vez, que ya me sé toda la película. Es un momento convulso, pero muchos son llevados al cadalso. Y cuando realmente se instaura el protestantismo ya en Inglaterra, se revalida otra vez el Acta de Supremacía, la reina en este caso va a ser la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, se instaura un protestantismo suave, un protestantismo que permite también cierta libertad para los católicos. Ya veremos el próximo día cómo también en Inglaterra hay una pluralidad religiosa en este momento muy importante. Isabel, al hacerlo de esta manera tan inteligente, puso fin a los vaivenes políticos de Inglaterra, adoptando una especie de programa de compromiso que era tibiamente protestante y completaba el establecimiento de la Iglesia anglicana. O sea, un poquito evangélico, un poquito calvinista, y los católicos se quedan fuera. ¿Sí? También el patriotismo hizo que en Inglaterra se considerase a todo aquel que fuese católico como enemigo de Inglaterra. Entonces, el insulto mayor que se le podía decir, no sé si todavía se utilizará, era papista. Es un insulto también que los alemanes podían entender muy bien. Es que este es un papista, este quiere que nuestros impuestos se vayan a Roma. Pues aquí lo mismo, era una especie de traición. De la misma manera que en la España católica de la Contrarreforma, decir que alguien era protestante, pues es que era un hereje y una persona muy mala. Y además, como un enemigo del Estado. Es que los protestantes, ¿quiénes eran? Los enemigos históricos con los que nos pegamos de cañonazos, los que nos enfrentamos en esta época tan bonita de la cruz y la espada. Sí, 5 minutos más y hacemos la pausa. ¿Sí? Bueno, Felipe II intentó casarse con Isabel de Inglaterra, pero no tuvo suerte. ¿Qué hubiera pasado ahí que...? Porque se casó con María Tudor, ¿eh? Bueno, anteriormente, sí. Pero...
Dentro de Inglaterra también estaban, juntamente con, fijaros, tenemos un pequeño sector católico, tenemos evangélicos, o bueno, mejor que evangélicos, reformados, tenemos anglicanos, y también surgen los puritanos que deseaban un protestantismo más radical, purificando la iglesia anglicana de cuánto conservaba de sus rituales católicos, porque el anglicanismo en realidad no cambió mucho. O sea, sencillamente lo que hizo Enrique VIII fue decir, bueno, pues hasta aquí hemos dependido de Roma, pues a partir de ahora la cabeza de la iglesia soy yo. Y ya está. Pero muchos de los ritos, de las formas, de la liturgia incluso de la iglesia anglicana, suena mucho del católico. Tienen su libro de las oraciones, entonces pues lo siguen de la misma manera pues, que los católicos tienen su misal y su rito, ¿no? Entonces estos puritanos lo que querían era, digamos, una reforma un poquito más y había otros grupos llamados separatistas que no deseaban formar parte del catolicismo ni del anglicanismo, sino que pretendían seguir su propio camino. Esta separación de la Iglesia y el Estado que vamos a ver sobre todo en la reforma radical. Esos son los que se llaman no conformistas. Los no conformistas. Entonces muchos de ellos, como en Inglaterra se va a perseguir también a los que no piensen de acuerdo con la doctrina oficial del Estado, pues primero se van a Holanda, y de Holanda pues son los famosos padres peregrinos que harán el viaje a los Estados Unidos y llevarán allí pues el Evangelio, pero ya es otra película. ¿Hacemos la pausa ahora o avanzo un poquito más y hacemos la pausa luego para que sea un bloque? ¿Vale? Querría terminar, ¿lo aguantáis? Sí, un poquito más, intento ir un poco más rápido. En Francia, como veis, va a haber un montón de guerras religiosas, un país dividido, católicos, neutrales, hugonotes o protestantes, que son fundamentalmente calvinistas, y vamos a ver luego cómo queda el mapa. Os lo cuento muy rapidito. Guerras de religión en Francia enfrentaron a católicos contra calvinistas, ¿no? Que se llaman hugonotes, que es el nombre que recibieron los calvinistas de Francia, asolando el país durante la segunda mitad del siglo XVI. Hubo hasta 8 guerras entre católicos y calvinistas entre los años 1562 y 1598, mezclándose las disputas religiosas con las luchas de poder entre diferentes familias de la alta nobleza. También. Esto llega a su culminación precisamente en el edicto de Nantes, donde un príncipe católico, Enrique IV de Navarra, pues para poder casarse con la princesa de turno, pues se hace católico. Esa famosa frase que tenéis aquí abajo, París bien vale una misa. El conflicto se resuelve, por tanto, ese estado de guerra religiosa continua que vamos a ver también un poquito más adelante, en este edicto promulgado por Enrique IV, quien tuvo que abandonar su fe calvinista y hacerse de nuevo católico para asegurarse la corona. A cambio consiguió, mediante el citado edicto, consagrar la libertad religiosa en Francia. Todo esto terminó pues, con enfrentamientos como la famosa matanza de San Bartolomé, donde murieron, pues, por esta era Catalina de Medici, pues fueron asesinados montones de protestantes. Y luego esta reforma radical que se extiende, digamos, esto es la palabra que se usa ahora, transversal, de modo transversal en diversos lugares donde había reforma. Entonces, esta reforma radical, creo que solamente os he puesto esta diapositiva, pues, yo creo que la idea principal es esta. Los reformadores radicales lo que no les gusta es que la Iglesia esté tan cerca del Estado. Esta postura de Lutero al lado de los príncipes no le gusta. Es más, los reformadores radicales lo que ven es que una cosa es la sociedad y otra cosa es la Iglesia. Y que la Iglesia no es una institución social ni política. La Iglesia es una institución espiritual. Entonces, de la misma manera que nosotros nacemos en el seno de una sociedad civil y sencillamente por nacer en el seno de esta sociedad somos parte de la sociedad en la que nacemos, la familia donde estamos, la entrada en la Iglesia no se produce de una manera natural. Uno no nace en la Iglesia de nacimiento natural. Uno nace en la Iglesia de manera voluntaria. Uno nace en la Iglesia cuando se produce lo que nosotros llamamos ahora
el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, esta idea de que la Iglesia y el Estado no tienen nada que ver es una idea muy importante de estos movimientos radicales. Luego también su pacifismo, que esto fue también evolucionando con el tiempo, porque cuando hablamos de la reforma radical no debemos entenderla de una manera uniforme, sino que hay ramificaciones. Por ejemplo, dentro de la reforma radical están los famosos anabaptistas, que tienen mucho sentido, ahora lo retomo. También los menonitas, que son claramente pacifistas, y otros grupos que fueron más milenaristas, incluso violentos, como Thomas Müntzer, ¿no?, que agitaba las masas y decía, bueno, el reino de Cristo viene, pues vamos a echarle una mano para que ya encuentre cortadas algunas cabezas ya cuando viene. O sea que ciertamente en la reforma radical hay elementos menonitas, elementos claramente pacifistas, pero hay otros que no lo fueron tanto. Y eso sí, todos se caracterizan por el bautismo de infantes, por la negación del bautismo de infantes. Calvinistas, luteranos, anglicanos, presbiterianos, todos estos bautizan niños. ¿Por qué? Pues porque uno entiende que es la manera de entrar en la iglesia. Serás salvo tú y tu casa. Entonces, bueno, pues nacemos dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, la idea que los reformados radicales tienen de la iglesia es muy distinta, y los evangélicos descendemos en gran manera de este tipo de pensamiento. Uno tiene voluntariamente que aceptar, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el bautismo pasa de ser un sacramento, como podría ser con Lutero y con Calvino, pasa a ser sencillamente un símbolo, que significa además normalmente la entrada en comunión en una iglesia. ¿Sí? Pues uno podría pensar, oye, pues qué bien, pues si piensan así, pues esto es lo que pensamos nosotros y no hay ningún problema. Pues hubo problemas y muchos. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, la reforma se estaba apoyando lo que hemos visto antes, en aspectos políticos de los príncipes. Y los príncipes se apoyaban en las ideas religiosas y no les interesaba que cada uno pensase lo que le diera la gana. Por tanto, hubo enfrentamientos, revueltas, y os voy a leer, antes del descanso, cómo alguien que no es sospechoso de ser parcial, que es Justo González, nos cuenta esta historia. ¿Sí? Fijaros, estos movimientos, dice, todo esto resultaba ser altamente subversivo en la Europa del siglo XVI. O sea, no era cualquier cosa, lo que os decía antes. La herejía es herejía, pero es un delito. Es un delito. Va en contra de la sociedad, va en contra del príncipe. ¿Os acordáis de la paz de Augsburgo? Cuius reius eius religio. Según es la religión del príncipe, así tiene que ser la suya. Usted no puede ir por su cuenta. Esto no está bien. Esto es pecado y herejía. En 1525 los cantones católicos de Suiza empezaron a condenar a los anabaptistas a la pena capital. Fijaros si el delito se consideraba grave, que los que bautizaban niños se les condenaba a muerte. Uy, qué bien que estemos ahora en la fe de todos juntos. Pero nuestra historia es una historia de cruz y de espada. Al año siguiente, o sea, en el 1526, el Consejo de Gobierno de Zúrich decretó también la pena de muerte para quien rebautizara o hiciera rebautizar. O sea, no solamente para los que se rebautizaban, sino también para los ministros que ordenaban o que hacían este bautismo. A los pocos meses, todos los demás territorios protestantes de Suiza siguieron el ejemplo de Zúrich. Pensad que uno de los intentos que va a haber también es instaurar teocracias. ¿Sí? La Suiza de Calvino, la Ginebra de Calvino, son estados gobernados pues, por ministros protestantes. En Alemania no existía una política uniforme, pues se aplicaban a los anabaptistas las viejas leyes contra los herejes y cada estado seguía el curso que le parecía. En 1528 Carlos V decretó la pena de muerte para los anabaptistas, apelando a una vieja ley romana, creada para extirpar el donatismo, o sea, vamos allá al siglo IV, según la cual quien se hiciera culpable de rebautizar o de rebautizarse debía ser condenado a muerte. La Dieta de Spira de 1529
la misma en la que los príncipes luteranos protestaron y recibieron por ello el nombre de protestantes, os lo he citado antes, de esa reunión de príncipes protestantes, aprobó el decreto imperial contra los anabaptistas. Dice, y esta vez, dice con un poco de ironía aquí Justo González, dice, y esta vez nadie protestó. El único príncipe alemán que sin protestar formalmente se negó por razones de conciencia a aplicar este decreto imperial en sus territorios fue Felipe de Hesse. En algunos lugares, como en la Sajonia electoral, en que vivía Lutero, se acusó a los anabaptistas tanto de herejes como de sediciosos. Perdón, he hecho la palabra mixta, ya me salió. Herejía y sedición. El hereje era, además, un sedicioso. Puesto que lo primero era un crimen religioso y lo segundo civil. Tanto las cortes eclesiásticas como las civiles tenían jurisdicción para castigar a quien se atreviera a repetir el bautismo y a quien se negara a presentar a sus hijos pequeños para que lo recibieran. Es decir, que un padre que no quería bautizar a sus hijos ya era reo y ya era culpable de anabaptismo, por tanto de herejía y de sedición. El Estado controlando. El número de mártires fue enorme. Probablemente mayor que el de todos los mártires que murieron durante los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia. Esto dice Justo González. El modo en que se les aplicaba la pena de muerte variaba de lugar a lugar y hasta de caso en caso. Con cruel ironía, en algunos lugares se les condenaba a los anabaptistas a morir ahogados. Otras veces eran quemados vivos, siguiendo la costumbre establecida siglos antes. Pero no faltaron casos en los que fueron muertos en medio de torturas increíbles, como la de ser descuartizados en vida. Las historias de heroísmo en tales circunstancias llenarían volúmenes, y tal parecería que mientras más se les perseguía, más crecía el movimiento. Pues la cruz y la espada, hacemos una pausa y luego vamos a la segunda. Que nos queda el catolicismo romano. Ahí está. Perdona, Jaime, la Iglesia evangélica. Porque hemos hablado de Alemania, de Suiza, de Inglaterra, de Francia, y nos queda hablar, por lo menos, referir un poquito lo que fue España en esta época, después de Carlos V, pues Felipe II, y he puesto como título Felipe II, la defensa del catolicismo, y cito ahí unas frases, una idea de Menéndez Pelayo, de la historia de los heterodoxos españoles. Por ahí por la página 900 del volumen segundo. Hay una cosa que es cierta. Esto es la frase más conocida de Menéndez Pelayo, porque Menéndez Pelayo, en este sentido, luego fue jaleado por lo que vino después de los años 30, del año 39 y tal. Y esta es una frase muy famosa, muy característica. Pero está constatado que Menéndez Pelayo, en los últimos años de su vida, dijo que ya no lo podía hacer, pero que había muchas páginas precisamente de la historia de los heterodoxos que se tenían que haber escrito de nuevo y que en aquel momento seguro que las escribiría de diferente manera. Bueno, sí es verdad que se ha hecho una utilización de todo esto importante, pero yo sí, también todo el tema de la leyenda negra, de la historia, como nos han contado la historia de España, claro, desde la historiografía de países que han sido precisamente enemigos de España. Esto, cuando yo estudié Historia de la Filosofía Española, nos decía mi profesor, se llamaba José Luis Avellán, pues, hablando, sí, pues ni más ni menos, tuve la suerte de tenerla como profesor. Claro, hablando del Renacimiento, pues algunos niegan que haya habido un Renacimiento español y la explicación que daba Avellán, o que da, porque está registrada ahí en sus libros sobre la historia de la filosofía española, sobre el erasmismo español y todo esto. Pues claro, es que es una historiografía sesgada por la perspectiva desde la que se ha escrito esa historia de Europa, por toda la leyenda negra. Pero bueno, más allá de esto, sí podemos, yo creo que considerar y tener en cuenta esto, porque algunos de vosotros, quizás los más mayores, incluso lo habéis vivido. Esa idea de que el protestante, además de ser protestante, que era una cosa rara, que era propio de los extranjeros,
no era un buen patriota. No sé si lo habéis vivido así o no, pero como alguien un tanto sospechoso en cuanto a su... Pero claro, también los más mayores pues habéis podido vivir en una etapa de la historia de España que es resultado de un nacional catolicismo. No vamos a entrar por ahí, por eso lo dejamos para la historia del siglo XX. Pero sí es cierto, a mi modo de ver, y ahora retomo lo que decía Manuel, que sí hay un cierto espíritu, por decirlo de alguna forma, no sé si es la palabra más correcta, pero de la misma manera que la palabra papista en determinados países, en Inglaterra o en alguna, es una especie de insulto, digamos aquí el piropo, el verdadero español es católico. Es más, estoy analizando un poco, sería otro tema, pero la historia del protestantismo en España, o la historia de la Iglesia en España, es que hasta hace, yo creo que ha sido solamente esta última constitución, o no sé si la del 31, que permitían una libertad religiosa, ¿sí? Pero es que constituciones, el 68, no sé, tendríamos que ver y analizar un poco. Es de donde viene, sí. Es de donde viene la I. Sí. Yo dirigí una tesina sobre este tema. La iglesia, de donde viene la I. La I, sí, 1868. Y es que incluso constituciones liberales, la de Cádiz y las que vienen inmediatamente después, de carácter liberal, dicen que la religión oficial del pueblo español es la religión católica. Y en algunos casos, cuando se permite la libertad religiosa, es permitida para los extranjeros. Ahora, si tú eres de fuera, pues vale, y hay libertad religiosa, tú puedes tener esa religión. Pero ser español y ser católico, hasta hace muy poquito tiempo, eran dos cosas inseparables. ¿Por qué? Porque la historia de nuestro país se decanta claramente del lado de la contrarreforma, pero clarísimamente. Fue quizás el país que más intervino en esto. Por eso esa frase de Marcelino Menéndez Pelayo, aunque después pues, él afirmase que hay que modificar cosas, no sé si esta parte la haría, pero esta idea de la España, esa España de la contrarreforma, esa España de Felipe II, que él mismo decidió, ¿no? Que es igual que la reina de Inglaterra también, la reina Isabel, quería que se la representase siempre pintada de una determinada manera, o sea, había el arte al servicio también de la política. Pues Felipe II siempre así, vestido de riguroso luto, de negro, en fin. Bueno, vamos a la frase porque ahora quedan 20 minutos. Una cosa, es que no puedo resistirlo. Me hicieron un regalo de uno de los pintoreros más artísticos de la actualidad en España. Tienen tienda al frente del Hotel Wellington en Velázquez y es muy preparado universitario. Y dijeron, todo el mundo dice, qué austero Felipe II porque vestía de negro. Y dice, no, qué rico, porque era el tinte más caro. Lo digo por un sentido que dices, anda, yo no pensaba esto y resulta que todo lo contrario. Fíjate, pues mira, eso no lo sabía yo. Hombre, además el negro es un color elegante, en fin, pues, no sabía yo, es el tinte más caro. Bueno, pues vamos a la frase. España, evangelizadora de la mitad del orbe. En el periodo donde reina Felipe II, decía que su imperio no se ponía al sol. Filipinas, América Latina, los territorios que tiene en Europa. Esta es la frase famosa, ¿no? España, martillo de Herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Todas estas cosas son lo que España aportó a la contrarreforma. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. A mí me parece contundente. O sea, la unidad de lo español es el catolicismo. Que claro, eso es lo que nos llevó a la ruina. Sí, luego si nos da tiempo un trocito de lo que dice Mario. Yo creo que fue la Inquisición, pero bueno, sobre eso habría que hablar. Estaron en Flandes y en los tercios. Sí, pero eso era cuestión política. La economía. Yo es que creo que esto es una frase de Menéndez Pelayo, precisamente lo de Felipe II, de la cual él luego posteriormente se arrepintió. ¿De esta en concreto? Sí, claro, pero es que es una... Vamos a ver, la Iglesia era la que dominaba el Estado o era el Estado el que dominaba la Iglesia. Es que estamos en lo mismo.
O sea, lo que tú acabas de decir antes, sí, en toda, a mi modo de ver. se utiliza De la misma la manera iglesia. que en la época moderna, cuando había un conflicto entre las dos espadas, el poder temporal y el poder espiritual, el que llevaba la voz cantante era el poder espiritual, porque podías comulgar. Yo creo que el poder de los papas es muy importante en la Edad Media. Intenté explicaros también un poquito por qué. Porque fueron los garantes de la administración, de la cultura, cuando el Imperio Romano se hunde. De la misma manera que en la época medieval, quien tiene la primacía, que tiene la voz cantante, es el poder espiritual, yo creo que en la época moderna el que tiene la primacía es el poder temporal, es el Estado. Y a partir de los reyes católicos aquí en España, Utilizan la Inquisición como un elemento unificador exactamente, ideológico. un instrumento político. Ahora, que los otros se dejaron muy a gusto. Hombre, claro, Bien. naturalmente. Que eso, Igual que en los años 40 pasó lo que pasó con el catolicismo. pues eso es. De una manera así muy cortita, un esquema que nos habla de la política, de los frentes con los que tuvo que enfrentarse Felipe II. Bueno, temor continuo a la penetración del protestantismo en sus territorios. ¿Sí? Herencia de su padre Carlos V. Ese temor, esa destrucción de la España imperial y de la idea de Europa. Es que es una cosa más grande que la propia nacionalismo español. Tiene que ver con algo más grande. Hay conversos, entonces, parte de la política de Felipe II se va a dedicar a la defensa del catolicismo. Y por otro lado, el intento de mantener la hegemonía en Europa. Aspectos internos, actuación de la Inquisición, estatutos de limpieza de sangre, todos los conversos que había en España, tanto del judaísmo como del islam, pues hay que tener con ellos mucho cuidado, muchos sobre todo dentro del terreno del erasmismo, muchos erasmistas eran de orígenes judíos, eran conversos, y todo esto provocaba desconfianza, y a la larga, lo que terminaremos viendo, que señalaba Raúl, y luego se puede leer una parafita de Mario Escobar muy interesante, el aislamiento cultural de Europa. O sea, hasta aquí España ha ido a la cabeza del mundo moderno. Y luego vamos a ver que este periodo del siglo XVII y a comienzos del XVIII van a cambiar las cosas. Si nos da tiempo a verlo, lo vemos, y si no, lo vemos el próximo día. Entonces, política interior, represión de todo movimiento, de toda acción que tuviese que ver con el peligro o con la amenaza de la contaminación de ideas protestantes y de paso de cualquier tipo de idea. Y luego, desde el punto de vista de la política exterior, tres frentes muy importantes, que tienen que ver también, como veis, la política y la religión unidas. Por un lado, la batalla frente a los turcos, ahí está Lepanto, frente a Inglaterra, digamos el enfrentamiento después de la imposibilidad de llegar a acuerdos y el desarrollo del protestantismo en Inglaterra, el desastre de la Armada Invencible. Y luego en los Países Bajos, pues al final la división, la independencia de Flandes, de los Países Bajos, y digamos una duplicidad dentro de los Países Bajos entre unos lugares católicos y otros lugares protestantes. Lo vemos muy rapidito porque, entonces, dentro de la política interior, la persecución de la disidencia religiosa. Los famosos autos que hubo en Valladolid y en Sevilla. Entre 1559 y 1562 se celebraron 3 autos de fe inquisitoriales en los cuales fueron quemadas unas decenas de protestantes. No muchos, pero es aquí donde los protestantes españoles pues sienten ese orgullo de la primera reforma. Os voy a leer lo que dice Mario Escobar, porque me parece interesante. Dice, aunque el número de muertos es notablemente menor, el número de muertos de estas persecuciones a los protestantes en Sevilla y en Valladolid, es notablemente menor a los de otras minorías religiosas españolas, judíos, montones, y luego también musulmanes, muchos. Asombra la hazaña que se aplicó a los luteranos o protestantes. También había sectas de iluminados y místicos de los más tarde.
No se escatimaron medios y los autos de fe celebrados para su exterminio fueron, con mucho, los más celebrados y festejados de la época. Eran fiestas, los autos de fe. Felipe II estuvo siempre obsesionado con un rebrote protestante, sobre todo en la frontera pirenaica. La proximidad de los hugonotes franceses y su relación con las provincias catalanas le hizo temer una conversión masiva de esta parte de su reino, como había sucedido en los Países Bajos. En los Países Bajos, derrotados, al final, pues, ¿cómo se llama la paz esta de la rendición de Breda? El Tratado de Utrecht. Los españoles tienen que retirarse y claro, algo que también señalaba Manuel en el intermedio, decía, claro, ¿por qué en Francia un rey protestante hace una misa y se convierte al catolicismo? Y decía, es que era una nación. Entonces, esto de la pluralidad religiosa era algo muy controvertido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya hemos visto lo que hacían cuando la religión del súbdito no coincidía con la del príncipe, era emigrar. ¿Y dónde podían emigrar los hugonotes franceses? Pues uno de los puntos de entrada sería la frontera pirenaica. Esto, que por ahí entraban los colportores, esto a Felipe II le daba un poquito de miedo, un muchito. El rey había logrado éxito total en su empeño de erradicar la herejía de los territorios hispanos. En este caso, utilizó el método expeditivo del asesinato, que en el exilio los luteranos podían organizarse y volver a atacar con nuevas fuerzas. La política de... Pero estas no fueron las únicas medidas que tomó la corona para erradicar la herejía. La importación de libros desde el extranjero se vigiló estrechamente, y de ahí lo que yo creo que señalaba Raúl. Para no contaminarnos con las ideas, no solamente no van a entrar libros protestantes, no van a entrar libros. Todo lo que viene del norte de Europa se hace sospechoso. Se prohibió estudiar en universidades extranjeras y los profesores y centros educativos fueron estrechamente vigilados. España se cerraba a lo bueno y a lo malo, creándose una atmósfera angustiosa de sospechas y acusaciones. A partir de este momento, las tierras peninsulares quedaban cerradas a las ideas reformadas y a todo aquello que oliera a protestante. Felipe el Rey así lo quería. Entonces ahí vemos una España que se va cerrando cada vez más y más en su catolicismo. Yo no sé si don Marcelino se arrepentiría de su frase, pero es una frase que a mí me parece acertada a la hora de describir históricamente parte de lo que fue la historia de España, de la España moderna. Bueno, pues ahí tenemos contra los turcos la batalla de Lepanto. Ahí hay una escultura, no sé si la pintura se basa en la escultura, la pintura. Ahí tenemos a don Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto. La guerra contra Inglaterra, Felipe II manda a la Armada Invencible, que, bueno, pues los elementos, ¿no? Los elementos destrozaron a esa armada supuestamente invencible, pues no llegó prácticamente a las costas de Inglaterra. Y luego también el hostigamiento continuo, no quedan 10 minutos, pero el hostigamiento continuo de los piratas ingleses a los barcos españoles y demás, y todo esto está mezclado pues, en un proceso no solamente dentro de Europa, sino también hacia las Américas y hacia otros lugares. Pero con una guerra ahí con Inglaterra, una guerra importante. Y luego la sublevación de los Países Bajos. Algunos han hablado de la guerra de los 60 años, la guerra de los 80 años, yo os hablaré luego de la guerra de los 30 años, pero un periodo largo en el que se suceden pues, también distintas etapas, desde el 1568 hasta el 1648. Y pues al final la división de los Países Bajos en una parte católica y una parte protestante. Felipe II también apoyó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se reúne fundamentalmente en 3 sesiones, desde la época de Carlos V hasta la época de Felipe II. El intento era reformar la Iglesia. En las primeras sesiones se invita incluso a protestantes, algunos asisten, pero no hay posibilidad de resolver. Era tarde, no hay posibilidad de resolver el conflicto. Entonces, 3 características importantes: la reafirmación
de las ideas de la Iglesia Católica. Ahora os resumo un poquito algunos de los puntos importantes. Mantener los dogmas de fe que rechazaron los protestantes. Mantener, incluso yo creo que a veces afirmar o reafirmar o enfatizar la diferencia con los protestantes. O sea, que mucha unidad no podía haber. Por otro lado, una reforma interna. La Iglesia, todo el mundo lo reconocía, necesitaba una reforma. Y de la misma manera que la propia historia o los propios historiógrafos católicos reconocen que los papas del Renacimiento fueron un desastre para la Iglesia, pues los papas que hay post-tridentinos, uno puede estar más o menos de acuerdo con su teología, lógicamente, pero muchos de ellos pues, fueron de una moral intachable, reformadores de la Iglesia, es decir, otro espíritu, que por lo menos para la Iglesia Católica no merece una crítica tan dura como la que se hace a los papas del Renacimiento. Medidas para frenar la corrupción, la importancia de la formación de los sacerdotes, el desarrollo de órdenes religiosas, entre ellas los jesuitas, una especie de orden militar, pero al servicio del Papa. Militar, pero de milicia espiritual. Y luego también otro aspecto, la represión del protestantismo, considerados como herejes, fortalecimiento de la Inquisición y la creación de un índice de libros que los católicos no podían leer, el índice de los libros prohibidos, entre los cuales estaba el Elogio de la Locura, de Erasmo y otros libros también. Pues mirad, algunos puntitos interesantes para ver lo que significó el Concilio de Trento. Mirad, frente a la declaración protestante de sola escritura, el Concilio de Trento afirmó la importancia de la doctrina de los padres y de la tradición de la Iglesia. La Iglesia es el medio por el cual la palabra llega a los fieles y por tanto es su legítima intérprete. Esta interpretación de la Iglesia, de la Escritura, perdón, se hace siguiendo la tradición de la Iglesia, que es también norma de fe y de conducta. No es la sola Escritura, sino la Escritura más la tradición. Esto es Trento, ¿sí? La afirmación del valor de la Iglesia. Claro, no es que el protestantismo niegue la tradición de la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que la tradición será válida en tanto en cuanto esté sustentada por la Escritura. Pero no es la tradición la que define el valor de la Escritura, sino que es la Escritura la que nos dice cuál es el valor de la tradición. Ese sería el punto de vista protestante. Es decir, no es que se niegue la tradición, pero la tradición para tener valor tiene que estar de acuerdo con la Sagrada Escritura. Bueno, muy importante. Se afirma como Biblia canónica la Vulgata de San Jerónimo, que incluye los libros deuterocanónicos que no estaban en las Biblias protestantes. ¿Vale? La sola fide, pues la fe, para ser una fe salvífica, necesita de las obras, según Trento. Eso de la salvación solo por la fe, parece que a partir de este momento queda claro en el Concilio de Trento. Después ha habido acercamientos, sabéis, ¿no?, entre católicos y protestantes respecto a este punto. Frente a la doctrina protestante de la predestinación, la afirmación de la libertad y la responsabilidad humana. Algo que citábamos antes, aparece o se potencia la formación del clero cercano a la gente, no solamente de las altas instancias, por medio de la creación de seminarios. Frente al bautismo y Santa Cena como únicas ordenanzas del Señor, se establecen con toda claridad los 7 sacramentos. El sacramento imparte una gracia divina y necesita, por tanto, aquí hay incluido otro principio, necesita, por tanto, la mediación de la Iglesia. ¿Sí? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, ¿verdad? Pues aquí ahora es necesario para la administración de los sacramentos que sea un ministro el que administra ese sacramento. El matrimonio, unción de enfermos, en fin. Por supuesto, la afirmación, esta vez como afirmación dogmática, no como una sencilla observación teológica, sino como afirmación dogmática, la doctrina de la transubstanciación. Frente al uso de las lenguas vernáculas, la obligatoriedad de que las misas se den en latín.
Se establece también que adquiere una gran importancia por toda esta doctrina del purgatorio, para no echarse atrás de todo el tema de las indulgencias, las misas por los difuntos. Es algo que también católicos y protestantes muchas veces oponemos en cuanto a nuestras diferencias doctrinales. Frente a la idea del solo Cristo, se desarrolla muchísimo no, lo siguiente, el culto a la Virgen y a los santos. Y este culto se manifiesta con muchísima claridad en la Semana Santa. Procesiones que ya existían antes, pero tenían otro cariz. Esta vez son la exaltación de la Eucaristía, de la Virgen, de la Pasión de Cristo, de determinados santos, que son los que salen en procesión. Y además salen, lo que vamos a ver estos días en nuestro país, ahora que viene la Semana Santa, es este tipo de arte que es la manifestación cultural de la Contrarreforma. De la misma manera que el arte de la Reforma fue sobre todo la música, el barroco musical, que baja. Las artes plásticas, sobre todo la pintura y la escultura, son, digamos, el arte propagandístico de la Contrarreforma. Entonces, cuando entramos en una iglesia, a veces una iglesia incluso románica o incluso gótica, nosotros vemos en el fondo un retablo que no es gótico muchas veces, que es un retablo del barroco. ¿Y qué es lo que vais a observar en estos lugares? Santos. No es la pasión de Cristo, son santos. Y mira quién está aquí en el medio, muchas veces. La Virgen. Debajo, lo más importante, la Eucaristía, transubstanciación, presencia real de Cristo en medio de su iglesia. Todo esto es una manera de explicar, de promocionar, de exaltar verdades de carácter religioso, teñidas de ideología. Pero el barroco es el arte de la Contrarreforma. El barroco, claro, en imaginería, en pintura, en escultura, pues los países del norte no le llegan a la suela de los zapatos al barroco español. También el teatro, estoy pensando en un Calderón de la Barca, Tirso de Molina, otros, pues que escriben también en este contexto polémico y propagandístico. La creación de nuevas compañías religiosas, que van a tener además, esto va a ser muy interesante, sí, un segundito, una importantísima labor, uno, educadora, los jesuitas, y luego también evangelizadora. Yo me llamo Francisco Javier por esto, mi hermano mayor se llama Manuel Ignacio, por Ignacio Loyola, y a mí me pusieron Francisco Javier. Eran misioneros. Sin embargo, el protestantismo reformado no era tan misionero. ¿Por qué? Porque partíamos de la idea de la predestinación. Parecía que había poca necesidad de las misiones. Veremos que el próximo día, en el siglo XVIII, ya empieza a haber misiones protestantes. Y perdón que te... Sí, que entre esas cosas de Trento y tal, falta que se potencia la figura del Papa, sí, como único y válido intérprete de la fe. También, frente a teorías no solamente reformadas, sino también frente al peligro del conciliarismo. ¿Miguel, ibas a decir algo? No. Entonces, por un lado esto, de órdenes religiosas como los jesuitas, que son los encargados, digamos, de llevar la Contrarreforma. El desarrollo también, os he puesto solamente una diapositiva, y la mística, el desarrollo de la mística española, pero también es una orden nueva, las carmelitas descalzas de Teresa de Jesús. Ya fueron muy cuidadosos, después de la Contrarreforma, después de la Reforma, en la Contrarreforma, con algunos deslices, no sé cómo llamarlo, con algunos peligros que podían representar los místicos. Entonces, claro, quizá a nosotros se nos pasa un poquito por encima, los vemos, pero la Inquisición no se le escapó, porque San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Teresa de Jesús, todos ellos tuvieron que pasar en algún momento por delante del Tribunal de la Inquisición para demostrar la validez de sus doctrinas. Y siempre, pues lo que hacían era, como hizo Galileo, pues tiene usted razón y ya está. La Iglesia Católica no podía perder España,
Entonces pues también tuvieron que hacer un poquito de manga ancha, a lo mejor con los místicos, y los místicos por otro lado pues tampoco... Pero Rafa, sí, solamente una puntualización que Sí. En ese contexto que has explicado muy bien de intolerancia y de predominio de un dogma que venía de Trento, sí que es cierto también que hubo una labor muy positiva misionera de parte de los jesuitas, o sea, tanto educativa como evangelizadora, y de los místicos no digamos, o sea, en España hubo un... Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea que a mí, no, te lo digo porque yo a veces he estado en reuniones católicas que todo lo protestante es malo. Sí. Creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer lo mismo. Lo que dices es muy interesante. Sí, nos extendemos un poquito más. Sí, os digo porque es la hora, nos extendemos un poquito más, estamos un poquito más tarde. Sería muy interesante hablar de la diferencia entre la colonización del norte y la colonización del sur de América. A mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Después de oír las declaraciones del presidente de México, todavía más. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, pero hay toda una serie de leyes para proteger a los indígenas, hay toda una labor jesuítica. Mirad esta película tan conocida, ¿cómo se llama? La Misión, en donde se ve la labor de las reducciones jesuíticas frente a los traficantes de esclavos y un montón de cosas. Claro que realizar una labor educadora, humanizadora, y la colonización española fue una colonización de mestizaje. Y, en fin, he dicho que no vamos a hablar de que lo pongo entre paréntesis, a menos que Manuel quiera. No, desde el punto de vista histórico hay que ver que el jesuitismo, en este caso concreto los jesuitas, es una orden contraria. ¿Contraria a qué? O sea, ellos cogen y dicen, vamos a ver, nosotros somos la milicia de Cristo. ¿Y eso qué es lo que implica? Pues ser la iglesia militante, o sea, la iglesia. ¿Y eso a qué se opone? Pues se opone al lado contrario, al lado más rígido probablemente del protestantismo, que era el calvinismo. Entonces, entre el calvinismo y el jesuitismo hay muy poca diferencia. O sea, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de metodología, hay muy poca diferencia. Prácticamente nada. Una está enfrente de la otra. Y precisamente donde más chocan es donde es, en Alemania. En Alemania, que hay unas zonas que son protestantes y hay otras zonas que son católicas. Pero en un momento determinado, la lucha es tan importante desde el punto de vista ideológico. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas zonas que antes eran protestantes se convierten en católicas. Y muchas zonas que antes eran católicas se convierten en protestantes. O sea, si podemos hablar de contrarreforma, que es un término erróneo, porque hay que decir que la reforma es una reforma católica, para la Iglesia católica. Pero si podemos hablar de contrarreforma es precisamente esto. Los jesuitas nacen en oposición precisamente a la doctrina protestante. Claro. De ahí la palabra contra. Es que es como la respuesta. No es solamente vamos a reformar a la Iglesia porque toque, sino vamos a reformar a la Iglesia porque ha habido una ruptura, entonces, por problemas de la historiografía, qué palabra utilizamos. Y es verdad, hay una lucha, la cruz y la espada, pues peleando, intentando ganar terreno en todos los aspectos posibles de la existencia. Y bueno, pues cuando lleguen los monarcas ilustrados, no solamente en el norte de Europa, sino también incluso en España, prohibirán la Compañía de Jesús. O sea, los jesuitas pues han tenido siempre, por esta idea de la milicia de Cristo, pues también sus más y sus menos en la historia de Europa, en la historia del mundo y en la historia de España también. Pero bueno, pensad en todo esto, que es interesante, o sea, la ebullición espiritual. Hay teólogos de esta época, los teólogos del Concilio de Trento, la mayoría eran teólogos españoles, gente de una talla muy grande. Pero pensad en la literatura española, si es que lo llamamos, ¿cómo llamamos el siglo XVII? El siglo de oro. Ortega se dice una frase, ¿me dejáis hasta el cuarto? Sí. Vale. Ortega se dice una frase muy bonita, dice, en España nunca ha habido decadencia, dice Ortega, porque nunca hemos sido grandes. Entonces, es siempre
Y claro, es que cuanto más grandes hemos sido desde el punto de vista del espíritu, es cuando más pequeños hemos sido desde el punto de vista de la historia. Pensad, por ejemplo, en la generación del 98. España pierde Cuba, Filipinas, se desmorona todo, y sin embargo, pues sale una generación de literatos estupendos. Y el barroco es exactamente lo mismo. Ya después de Felipe II, sus sucesores van a ser unos gobernantes pésimos, en manos de válidos o de validos, de personas que gobiernan en lugar de ellos. Y sin embargo, en ese momento de hundimiento del Imperio Español, es cuando surge pues Murillo, Velázquez, toda la literatura, Tirso de Molina, los que hemos citado antes, todo el arte del barroco. Cuando peor nos iba es cuando nuestro espíritu quizá, no sé. Inclusive la poca filosofía, que pudiéramos llamar español. Es que claro, ¿qué es lo que ocurre? Esto es importante. Mientras que en Europa se va a desarrollar, entre comillas, el libre pensamiento, el próximo día hablaremos un poquito de esto, con sus cosas buenas y malas, como decía Mario Escobar. En España sigue habiendo una filosofía que, por cierto, es una filosofía que se establece como perenne, que es la filosofía de Santo Tomás, Concilio de Trento también. Entonces, en España va a haber un escolasticismo del que nos hemos liberado, o liberados, que no, tampoco me parece correcta la palabra, perdón, del que se ha abandonado, se ha dejado en fechas muy recientes. Algunos de mis profesores y profesores extraordinarios en la Facultad de Filosofía, pues eran profesores escolásticos, o sea que hasta hace relativamente poco tiempo, pues esa tradición católica española pues ha seguido en todos los ámbitos de la cultura. Y es así, o sea, no tiene nada de... O sea, tendrá cosas buenas y cosas malas, que no, si nos ponemos a analizarlas, igual pues nos quedamos. Mirad, aquí tenéis este imperio en el cual no se ponía el sol, las posesiones que luego va a ir perdiendo, hay Flandes, pero posesiones en América Latina, posesiones... La Paz de Breda, sí. Las posesiones también en distintos lugares de Asia. Y por último, pues cómo queda el mapa de Europa a finales del siglo XVI. Pues tenemos una Europa católica en algunas partes de Alemania, estos son los Austrias, Polonia por supuesto católica, por supuesto la Contrarreforma, Italia, España, y luego tenemos territorios reformados de luteranos, tenemos la Reforma anglicana, tenemos los presbiterianos en Escocia, en Francia esa relativa libertad nos hace ver que haya grupos de protestantes, de hugonotes, calvinistas, y en los Países Bajos, pues una parte de Holanda pues van a optar por el calvinismo, Suiza, por supuesto, también, la reforma calvinista. Entonces tenemos una Europa dividida y, por supuesto, rodeada, por un lado, está la Iglesia Ortodoxa y por otro lado también el avance del Imperio Turco. Y muy rapidito la guerra de los 30 años, que os paso las diapositivas, que fueron guerras religioso-políticas, ¿vale? No sé si os puse una diapositiva, sí, una diapositiva explicativa. Causas de orden religioso y político. Primero, tenemos una Europa dividida por confesiones religiosas, o en confesiones religiosas, como ese mapa que acabamos de ver. Luego, un enfrentamiento entre el emperador y los príncipes, que continúa en el siglo XVII. El afán del emperador Fernando II de Alemania por unificar sus estados, imponiendo el catolicismo frente a las disoluciones del protestantismo y de la reforma. El nacionalismo y la rivalidad entre algunos príncipes y el emperador, o sea, las naciones nacientes y el imperio que ya va poquito a poco batiéndose en retirada. Y luego una última causa, las luchas religiosas, y en concreto en Bohemia, que es donde comenzó la guerra, porque ahí había una división entre católicos y protestantes dentro del propio Estado. La guerra de los 30 años se inicia el 23 de mayo de 1618 con lo que se llama la desfenestración de Praga. Los católicos destruyeron una iglesia protestante, los ánimos se enardecieron y los protestantes atacaron el local donde trabajaban los funcionarios reales, que eran católicos. Luego cogieron a los secretarios y los arrojaron por la ventana. Esto hace que intervengan las tropas del emperador y los protestantes son derrotados en la batalla de la Montaña Blanca. Intervienen los daneses en ayuda de los protestantes y la tenemos liada otra vez con las tropas imperiales.
un mercenario muy famoso, su vida sería interesante, pero en 5 minutos no quede, el general Wallenstein, ¿vale? Que tiene un papel muy importante aquí peleando contra el ejército danés. O sea, como veis, son protestantes contra las tropas del emperador, fundamentalmente pues, católicos. Intervienen también los suecos en estos 5 años de guerra al mando del rey Gustavo Adolfo. Y una última etapa de la guerra de los 30 años, porque se distinguen 3 etapas: la etapa bohemia, danesa, sueca y la etapa francesa. Son los periodos de la guerra de los 30 años. Y ahí se enfrentan los franceses, que curiosamente son católicos, contra las tropas del emperador, curiosamente son católicas. O sea que esto de que eran guerras siempre religiosas, no, aquí hay una dimensión política importante. Y la victoria pues, va a ser para los franceses. Y todo este proceso de la guerra de los 30 años, de las guerras de religiones, lo que hoy nos ocupaba, culmina con la famosa paz de Westfalia, 1648. Es la consecuencia, el desenlace final de todas las guerras religiosas, y lo que va a hacer va a establecer de alguna forma el mapa político de Europa. ¿Sí? Recomposición del mapa político europeo. ¿Quién va a ser ahora la potencia hegemónica? España estaba en decadencia. Quien va a llevar a partir de ahora la voz cantante, luego como una diapositiva, va a ser Francia. Francia, que se enfrentará no ya con los españoles, que tienen poquito que hacer. Va a ser un enfrentamiento en las colonias también con los ingleses, más bien, ¿vale? El hundimiento del imperio de los Austrias. Desaparece. España para ser una potencia secundaria. La independencia de Holanda fue un golpe fuerte, porque ahí estaba todo el comercio, sobre todo con América. Y Alemania continúa fragmentada, un tema interesante para la próxima clase. Muy importante, al desaparecer la idea imperial, el predominio de los estados-nación. Y caen esas formas supranacionales que veíamos en la Edad Media. Decía que la idea más importante de hoy es la disolución de la Universitas Cristiana medieval y el nacimiento de nuevas potencias, de nuevos estados que ya tienen la religión a su servicio, ya tienen sus fronteras y ya van a tener a su monarca, normalmente de carácter absoluto. La afirmación de las monarquías absolutas, el rey como encarnación del Estado. El poder está restringido solo por leyes divinas, las naturales y los parlamentos cuando existen. ¿Vale? Igualdad y libertad religiosa, o sea, se llega a una especie de consenso donde ya no nos vamos a pegar. Vosotros sois católicos, vosotros protestantes, cada estado, no dentro de un estado que ya sabemos que ahí sí hay problemas. Pero una especie de tregua, fin de las guerras de religión, formación de iglesias nacionales protestantes, la iglesia danesa, la iglesia sueca, la iglesia por supuesto anglicana, la iglesia en Suiza, y el sur de Europa, frente al norte protestante, el sur de Europa católico, con todas las implicaciones que esto ha tenido en la posterioridad. Entonces, el predominio de Francia, una hegemonía de carácter absoluto. El rey sol, ¿no? El Estado soy yo. Y también una justificación de la importancia y la necesidad de que ese Estado fuera un Estado absoluto, que lo controlara todo, incluso la religión. ¿Por qué? Pues una doctrina que nos sirve para explicar esto sería la doctrina del Leviatán, de Thomas Hobbes, que dice esta frase tan famosa, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Entonces, como el estado natural de los hombres es el estado de guerra, de lucha de unos contra otros, ¿qué es lo que necesita el ser humano para acabar con todo este desastre que han significado las guerras de Europa, las guerras de religión? Lo único que puede garantizar la paz es un monarca absoluto, fuerte, despiadado y que tenga todo el poder y todo el reconocimiento del poder. ¿Quién mejor? Pues que el rey Sol, para representar esta idea del absolutismo monárquico. Tenemos estados nacionales, potencias que se van a pegar a partir del siglo XVII, se van a pegar unas contra otras, que terminarán dando una manifestación de lo que son en el siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego ahí estamos, intentando reconstruir por medio de la Unión Europea, con el Brexit incluido, pues los fragmentos de una iglesia y de una cultura, la cultura europea, rota, entre otras cosas, pues por los poderosos, por los nacionalismos y por las diferencias religiosas entre unos y otros.
Y me perdonáis que me haya pasado un cuartito de hora, pero es que quería terminarlo aquí para poder empezar el siglo XVIII el próximo Y día. otra cosa, Luis XIV revoca el edicto de Nantes. Entonces los calvinistas tienen que huir a Prusia y son precisamente el elemento más civilizador del Estado prusiano, de Alemania, luego ya posteriormente ya de sus ediciones. Y tendremos ahí Gracias. después después de la Revolución Francesa, las tropas imperiales de Napoleón irán para allá, habrá una guerra franco-prusiana y la historia de Europa cambiará mucho. La hegemonía es como que se va a ir moviendo de países en países, ¿no? Pasará de Francia a Alemania y de Alemania seguramente a Inglaterra. Pero bueno, eso es ya es toda otra película, ¿vale? Nos vemos dentro de un mes, ¿vale?